tardes y bienvenidos a la última edición de este semestre de Kilómetro Cero Noticias. Mi nombre es Agustina Villavicencio y junto a Emilia Bertrán las estaremos acompañando. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, ¿y tú, Agus? Súper bien también. Bueno, y siendo las 5:36, comenzaremos el noticiero. Partamos revisando lo más destacado de la jornada. Aumentan los fallecidos y heridos en Venezuela luego de lo que ha sido un doble sismo, tras dos fuertes terremotos de 7,5 y 7,2 grados que han llevado a declarar estado de emergencia en el país. Con prisión preventiva quedaron todos los involucrados de la encerrona que terminó con el fallecimiento del menor de 12 años en la comuna de San Bernardo. 120 días durará la investigación. El Mundial de Fútbol 2026 avanza rápido y ya tiene definido algunos de los países que clasifican a las eliminatorias. Los equipos que todavía luchan por el cupo tienen hasta este sábado. Terremoto afectó al norte de Venezuela, dejando cientos de víctimas, graves daños materiales y una emergencia que mantiene desplegados a los equipos de rescate. Los detalles de la nota de Amanda González y Andrea Antonello. Un doble terremoto afectó este miércoles al norte de Venezuela. Los sismos de magnitud de 7.2 y 7.5 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y también se sintieron en Colombia y otras zonas del Caribe. Cuando hizo ese sonido estruendoso, porque el sonido fue horrible, yo pensaba que había sido un bombardeo y me quedé como en el sitio exacto, como para esperar que se fuera como el sonido, pues, y escuchar quizás los aviones o algo y no se quitaba. Según el último balance de las autoridades venezolanas, el doble terremoto ha dejado a más de 180 víctimas fatales y más de 1.500 personas heridas. El terremoto dejó daños materiales principalmente en el estado de La Guaira y Caracas. El gobierno de Venezuela decretó estado de emergencia y aseguró que todas las capacidades del estado fueron desplegadas para atender a las personas afectadas. Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas. Además, se ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, suspensión de clases, activación de la red pública de salud y el despliegue del sistema de protección civil, policías y fuerzas militares para enfrentar la emergencia. Venezuela se ubica sobre el límite entre las placas del Caribe y Sudamericana, donde la interacción entre ambas genera actividad sísmica. Es diferente porque es de desplazamiento horizontal, no de desplazamiento vertical como el que tenemos nosotros. Probablemente es el mismo impulso tectónico que no liberó la suficiente energía en el primer momento. Además, especialistas explican que lo ocurrido corresponde a un doblete sísmico. Dos terremotos de magnitud similar registrados con apenas segundos de diferencia, un fenómeno muy distinto a un sismo seguido de una réplica. A nivel internacional, distintos gobiernos también reaccionaron a la emergencia y manifestaron su disposición para colaborar con las labores de ayuda. En Chile, el presidente José Antonio Kast también ofreció apoyo humanitario y señaló que el país está disponible para colaborar. Por la mañana pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y también transmitirle nuestra solidaridad como nación chilena y decirle que tan pronto podamos vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo. En Venezuela, los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, donde las labores de búsqueda y rescate siguen siendo la prioridad. Y este tema sigue, porque los números en Venezuela siguen aumentando. Las autoridades han confirmado 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridos. Además, son al menos 346 construcciones que resultaron afectadas. Entre estas hay edificios, hospitales y centros comerciales. Se calculan también más de 2.900 familias damnificadas. Y distintos países ya han mostrado su apoyo para Venezuela y están movilizándose para enviar ayuda. Entre estos se encuentran Chile, Estados Unidos, Cuba, México, El Salvador y España. Además, el Papa León envió ayuda monetaria. Bueno, pero volvemos a lo que pasa en nuestro país, porque el fallecimiento de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo causó gran conmoción y también reabrió el debate sobre el eventual despliegue de militares en las calles. La nota es de Matilde Vega, Belén Navarro y Celeste Elgueta. ¿Deberían los militares salir a las calles para apoyar las labores de seguridad? El debate no es nuevo. Ya se ha organizado tras homicidios de alta connotación pública, crisis de seguridad y episodios de crimen organizado.
Sin embargo, las posiciones siguen divididas. Que sí, porque hay mucha delincuencia. No, imagínense lo que pasó aquí en San Bernardo. No, a favor, sería bueno. Formaría el caos, yo creo que para eso están los carabineros. Estoy muy en contra de que saquen los militares a la calle. Es una mala decisión. Y es un discurso populista, el cual como que no soluciona muchas cosas. La percepción de inseguridad ha llevado a algunos sectores a respaldar esta medida. La labor policial corresponde a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. El apoyo que pueden realizar las Fuerzas Armadas es excepcional y acotado, pero estas tienen que responder a la función que les son encomendadas, a una tarea específica con objetivo claro y bien definido. El presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió, como se lo han pedido. Si él tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente, él lo puede indultar ahora mismo. Desde el gobierno, la respuesta apunta en otra dirección. La intención está puesta en fortalecer las herramientas legales y la capacidad del Estado para perseguir a los responsables de hechos violentos, como el que acabó con la vida de un niño de 12 años en San Bernardo. Y esperemos que el proceso judicial se dé de buena manera, de tal manera que esa familia que está experimentando un dolor que es efectivamente inimaginable, pueda al menos tener justicia. Hemos ingresado también al Congreso un proyecto de ley que le entrega precisamente a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y también detener en casos de flagrancia a los delincuentes. La petición del alcalde de San Bernardo se suma a la de otras autoridades comunales que en medio del aumento de la violencia insisten en recurrir a las Fuerzas Armadas como apoyo a la seguridad. Lo que hemos planteado en Estación Central es poder reconocer que nuestros terminales de buses, estaciones de trenes, corresponden a infraestructura crítica de carácter regional y por lo mismo debiesen contar hoy día con un apoyo, con un complemento hacia la labor de carabineros de parte de efectivos militares o derechamente policía militarizada. La discusión tiene una base institucional. Carabineros depende del Ministerio del Interior y está preparado para prevenir delitos, mantener el orden público y actuar en contacto permanente con la ciudadanía. Los militares, en cambio, dependen del Ministerio de Defensa y su formación está orientada a la defensa nacional y a enfrentar amenazas externas. Por eso, mientras unos ven a las Fuerzas Armadas como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, otros advierten que fueron creadas para una función distinta. Y es precisamente esa diferencia de atribuciones, preparación y uso de la fuerza la que mantiene abierto un debate que reaparece cada vez que un crimen conmueve al país. Bueno, respecto a lo que mencionamos anteriormente, esta tarde se confirmó la detención del total de los involucrados en la encerrona de San Bernardo, que terminó con el fallecimiento de un menor de 12 años. Una noticia que nos ha impactado a todos porque se trata de un menor que perdió la vida de manera trágica e inesperada. El niño viajaba junto a su familia cuando delincuentes le robaron el vehículo. Durante la huida quedó atrapado en el cinturón de seguridad y no logró escapar. Su fallecimiento ha reabierto el debate sobre las penas delictivas, específicamente cuando los culpables son menores de edad, como fue en este caso. La Cámara aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente Kast rebajar la edad de responsabilidad penal para adolescentes a los 13 años. Por eso conversamos ahora con el diputado independiente Otuiti Teao, quien impulsa el proyecto junto a otros diputados. ¿Cómo se encuentra, diputado? Y Orana, muy buenas tardes. Bien hasta el momento. Y justamente muy preocupado y atentos a lo que pasa con este proyecto de resolución. Bueno, muchas gracias por querer conversar con nosotros. Le queríamos preguntar, ¿por qué considera que bajar la edad penal a 13 años es una buena medida para enfrentar la crisis de seguridad y no es una respuesta que podría desviar la atención de otros factores del problema? O sea, con esa pregunta, obviamente, esta situación que nosotros propusimos a través de este proyecto de resolución y pedirle al presidente de la República, ¿no es cierto?, que ya hay un proyecto que se está tramitando. Lo que pasa es que hay que darle urgencia. Hoy día en Chile tenemos, por ejemplo, medidas especiales para los menores de edad. No es una, ¿cómo se puede decir? La causa que se lleva no es la misma que para los adultos y si resultan, obviamente, imputados, las culpas no las cumplen en un recinto penitenciario como es la cárcel para adultos, ¿ya? Esto va desde los 14 hasta los 17 años, porque ustedes saben que ya a los 18, ¿no es cierto?, en Chile uno es mayor de edad. Este proyecto, principalmente de pedirle este cambio, ¿no es cierto?, y esta baja de la imputabilidad de los menores de edad a 13 años,
tiene que ver con una situación cuando uno mira, ¿no es cierto?, no solamente lo que pasó hace pocos días, sino que tiene que ver con que hoy día, ¿no es cierto?, el crimen organizado está utilizando esta brecha, ¿no es cierto?, que hay, esta edad que hay que son inimputables, y los están utilizando justamente para realizar este tipo de incivilidades. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, las cifras del Ministerio Público, y hablan de que más del 80% de las encerronas, de los portonazos y este tipo de robos están tomados por niños menores de edad, entre 16 y 17 años, es porque obviamente están enfocándose en ese segmento. El hecho de bajar la edad, que es algo que justamente cuando uno le pregunta a la gente, hay detractores, pero también hay gente que dice, sí, ¿dónde están los padres de esos niños? No se trata de que uno baje la edad, ¿no es cierto?, a través de un proyecto de ley y que se acabó, ¿no es cierto?, la delincuencia que tiene que ver con respecto a donde están involucrados menores. Aquí hay que hacer todo un trabajo detrás. Lo que pasa es que lo más pronto y lo más rápido es este proyecto de ley que baja las penas y que obviamente trata a los menores de cierta manera distinta. Pero ojo, detrás de esto, ¿no es cierto?, hay que preguntarse, si tenemos adolescentes que son capaces de unirse como soldados a una banda criminal, que son capaces, ¿no es cierto?, de realizar delitos de alta connotación social, incluso quitar vidas a las personas, el Estado no puede ir con las herramientas que tiene hoy, y es por eso que hay que tener herramientas especiales para este tipo de situaciones donde están involucrados menores de edad. ¿Cuáles son? Hay que trabajarlas, desarrollarlas. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde están los padres, ¿no es cierto?, de esos niños que están cometiendo este tipo de violencia e incivilidad, ¿no es cierto?, y esta actividad delictual. Y es ahí también donde hay que trabajar. Es ahí también donde hay que actuar a través de la legislación para revisar de por qué esos niños estaban realizando este tipo de acciones, por qué son tomados por, ¿no es cierto?, el crimen organizado. Y es un trabajo bastante más profundo que solamente decir vamos a bajar, ¿no es cierto?, la imputabilidad de los menores a los 13 años. No sé si se entendió, pero es un completo, son varias cosas. Es un todo, no es solamente este proyecto de ley, este es el principio. Hay que seguir trabajando en las familias chilenas, hay que estar viendo por qué están fallando, por qué no están ocupados esos niños estudiando, trabajando o buscando, ¿no es cierto?, medidas que los lleven a no estar queriendo entrar a una banda criminal, a una pandilla y así un largo etcétera. Incluso lo hemos estado hablando, ¿no es cierto?, yo soy integrante permanente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, viendo, ¿no es cierto?, que hay mucho talento entre esa edad, entre los 15 y los 18 años. En Chile tenemos talento, el problema es que no hay oportunidades, los recursos, ¿no es cierto?, del Estado son casi el 90% que van hacia el deporte de alto rendimiento, pero tenemos un segmento, ¿no es cierto?, una brecha con respecto a los que están en el colegio, de cómo los llevamos a ocuparse en vez de estar, ¿cierto?, pensando en delinquir. Bueno, diputado, queríamos también aprovechar de preguntarle por su participación en otra medida política. Usted ha respaldado la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, señalando una tremenda falta en su gestión. En ese contexto, ¿qué elementos concretos considera que justifican la responsabilidad política del exministro? Bueno, aquí hay varias. Estamos hablando de miles de millones de dólares en que lamentablemente yo he escuchado muchos otros diputados que hablan de que una falla aritmética a través del Consejo Fiscal Autónomo no es una falla. Y yo creo que ellos se enfocaron en esa parte porque desconocen cómo se toman las estimaciones para hacer los presupuestos de la nación. Entonces, en ese aspecto, cuando uno analiza, ¿no es cierto?, lo que habla el Consejo Fiscal Autónomo, muchos toman la primera parte y hablan de que no, el Consejo Fiscal Autónomo habla de que no, estaba todo bien. Está correcto. La metodología, ¿no es cierto?, para hacer estimaciones está bien hecha, está correcta, la aritmética. Sumar 1 más 1 es igual a 2, está correcto. No hay una coma que esté corrida, no. El problema de lo que sucedió con el exministro Grau es que los supuestos, ¿no es cierto?, para estimar son los que están mal hechos. Y eso obviamente repercute en que lamentablemente mucho dinero fue sobreestimado. Estamos hablando de dinero de trabajadores que no recibieron,
pensiones que no se pagaron y un largo etcétera. Y es ahí justamente el problema. Y esa es la responsabilidad que tienen justamente los que manejan presupuesto en nuestro país. No puede ser, yo he escuchado tanta gente, uno de los diputados, yo ando mucho en terreno, que la gente a nosotros nos pregunte, diputado, se pierden miles de millones de pesos, de dólares, desaparecen presupuestos y cero responsabilidad política y nadie conoce, primero, dónde están esos dineros y segundo, los responsables, por qué no están pagando. Y justamente los diputados tenemos esa herramienta. Nosotros no somos los jueces, nosotros somos los que aprobamos una eventual, ¿no es cierto?, juzgamiento por parte de los senadores, pero los diputados en la Cámara se manifestaron y votamos a favor de que sí tiene responsabilidad el exministro Grau con respecto al manejo de los presupuestos, a la equivocación en la formación de los supuestos para estimar, ¿no es cierto?, los presupuestos que obviamente afectan a todo Chile y que obviamente hoy día hay que esperar y espero que justamente los senadores estén a la altura de lo mismo que analizamos nosotros los diputados y que obviamente se concretice, ¿no es cierto?, la acusación constitucional contra el ex ministro Grau por el pésimo manejo financiero del país. ¿Ya? Yo le quiero decir otra cosa además. Le quiero decir que el Senado van a estar puestos los ojos allá y obviamente son ellos los que tendrán que juzgar. En la defensa del ex ministro Grau, de los 5 capítulos que tenía la acusación, habló solamente del primero y algo del segundo. Del resto del capítulo que fue acusado no se habló nada en su defensa. Y también ahí hay que poner ojo en eso. Bueno, diputado, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, así que le queríamos recordar al que nos está mirando que estábamos conversando con el diputado Tuiti Teao, uno de los impulsores del proyecto de la resolución para rebajar la responsabilidad penal, y agradecerle al diputado también por su tiempo. Muchas gracias por las respuestas y que tengan muy buena tarde. Igual, que estén bien, cuídense y sigan así. Y Orana y Mauluru. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Kilómetro Cero Noticias. No se vayan. Ya estamos de vuelta y para seguir con las noticias del día conversemos sobre la mega reforma. Esta logró pasar con los votos mínimos requeridos a la Comisión de Hacienda debido a los desacuerdos entre el gobierno y la oposición. Las reacciones acerca de este tema y el fallo del Tribunal Constitucional por la Ley de Escuelas Protegidas han marcado el día de hoy. Estamos en contacto con Constanza Maldonado desde La Moneda. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, Agus. Emi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Como mencionaban, ayer, el pasado miércoles 24, se aprobó en general la mega reforma en la sala del Senado con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención por parte del senador Pedro Araya del Partido por la Democracia. Esta mañana el presidente José Antonio Kast se refirió a la votación en la inauguración del encuentro empresarial de la Araucanía. Escuchemos lo que dijo. Y le agradezco a todos, a quienes apoyaron la idea de legislar y también a los que se manifestaron en contra. Y espero que a partir de ahora, en la discusión particular, se puedan abrir diálogos para poder confrontar las ideas y poder explicar también en detalle por qué hay un antes y un después con este proyecto de reconstrucción. Bueno, como escuchábamos, la también llamada Ley Miscelánea o Proyecto de Reconstrucción Nacional logró pasar a la discusión en particular en el Senado y esta ingresará a la Comisión de Hacienda, Medio Ambiente
y trabajo en el mes de julio. Sin embargo, cabe aclarar que estos 26 votos fue el mínimo requerido para poder legislar. Y esto claramente se enmarca en el desacuerdo que existe entre el gobierno y la oposición en temas que son como la invariabilidad tributaria o la reducción en el impuesto corporativo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también se refirió a este asunto el día de ayer y aclarando que buscaba más apoyo en esta siguiente fase de la legislación. No obstante, esto ha generado críticas igualmente, dado que el gobierno no ha decidido modificar fundamentalmente estos dos elementos que mencioné antes, que son la invariabilidad tributaria y la reducción del impuesto corporativo, y solo buscarían modificar ciertos elementos. Y la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, esta tarde se refirió a esto mencionando que hay algunos proyectos que requieren una mayor cantidad de votos y por lo tanto se necesita llegar a un acuerdo con la oposición. Escuchemos lo que dijo. A mí me parece muy relevante que en temas que son muy sensibles para la ciudadanía existan acuerdos y no estemos mostrando una señal como la que ocurrió ayer, que sin duda nos permite dar un paso importante, pero también es una señal de que este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo. Tenemos una oportunidad gigante para dar ese paso. Bueno, y pasando a otro tema, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 4 de las medidas de la Ley de Protección de Escuelas, de Escuelas Protegidas, proyecto que había sido aprobado recientemente por el Congreso. Que algunos puntos centrales de esa ley que conversas fueron rechazados, como por ejemplo que Carabineros revise las mochilas y también la ropa de estudiantes sin una orden judicial. Sí, y no solo eso, también se rechazó la restricción del uso de elementos que cubrieran los rostros de los estudiantes y la pérdida de gratuidad por 5 años en los contextos universitarios, si es que estos estudiantes cometían delitos, graves en contextos escolares. Bueno, y con este fallo, estas disposiciones deberán ser eliminadas del texto de la ley. Bueno, Connie, muchísimas gracias por este informe tan completo de lo que está pasando actualmente en el gobierno. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, algunos senadores se opusieron a esta medida y también, por otra parte, Yana Proboste criticó los dichos de Rojo Edwards, que se dieron esta tarde. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Connie. Con el objetivo de incentivar el empleo femenino y eliminar una barrera histórica para su contratación, el presidente José Antonio Kast ingresó nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, buscando que el acceso a este beneficio deje de depender del costo que representa para el empleador contratar mujeres. Sin embargo, aún existen trabajadoras que quedan fuera del sistema. Ese es el caso de Viviana Neira, quien al desempeñarse a honorarios no pudo acceder al beneficio de Sala Cuna y tuvo que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de su hija. En el siguiente reportaje de Araceli Meneses y Felipe Guajardo conoceremos su historia. Durante años, Viviana soñó con agrandar la familia. Cuando finalmente lo logró y nació su hija, cerca de los 40 años, pensó que comenzaba una nueva etapa, pero nunca imaginó que la maternidad también significaría dejar su trabajo. Aunque se desempeñaba en un hospital público como técnico en enfermería, su jefe de ese entonces le indicó que su contrato de honorarios la dejaba fuera del beneficio de Sala Cuna establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo. No he podido trabajar de ninguna manera porque no tengo ninguna red de apoyo. Supuestamente daban esa seguridad de que pasaban automáticamente las personas embarazadas y tenían acceso quizás a la Sala Cuna del mismo recinto, pero eso no fue posible a las personas honorarios, solamente eran para las personas contratadas y quizás algún otro cupo que quedara por ahí. Hoy miles de familias viven situaciones similares que quedan fuera de este beneficio y justamente esa realidad es la que busca cambiar el proyecto de Sala Cuna Universal, el cual el presidente Kast le ingresó nuevas indicaciones el pasado 15 de junio. Tenemos que poner el foco en la educación de la primera infancia, porque muchas de las debilidades que tenemos en la educación superior vienen
desde la base. Comenzamos por fin a hacernos cargo de la barrera histórica del artículo 203 del... Son muchas las mujeres que desertan del mercado laboral por no tener apoyo con el cuidado de sus hijos y no contar con los requisitos para acceder al beneficio de Sala Cuna. Al final el costo de la Sala Cuna solo lo pagan las mujeres, lo pagan con menos contratación, precariedad para el cuidado de sus niños muchas veces, porque cuando uno no tiene derecho a Sala Cuna o la Sala Cuna no se adecua a la realidad de las familias, eso lleva a que muchas veces los niños y niñas son cuidados de forma informal. Tenemos que enfrentar esto como un problema de la sociedad toda. Modificar este sistema no es una discusión reciente. Desde 1997, distintos gobiernos han intentado avanzar hacia una Sala Cuna universal. El proyecto actualmente en tramitación fue presentado inicialmente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y hoy se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó nuevas indicaciones para ampliar el beneficio. Las indicaciones clave de la ley son que se eliminará el límite de 20 trabajadoras en las empresas. También se contará con la inclusión de trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular y además contempla a padres y cuidadores. La implementación de la ley se realizará de manera gradual durante 4 años. En el primer año, aplicará para mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo, donde se incorporarán los hijos de aquellas que trabajan en pymes con menos de 20 mujeres. Y también están los hijos de padres o personas trabajadoras que tengan el cuidado personal del niño o niña. En el segundo año se sumarán los hijos de trabajadoras independientes y de casa particular. En el tercer año contempla hijos de padres trabajadores en el caso que la madre no trabaje. Y en el cuarto año se incorporará a padres trabajadores del Código del Trabajo independientes cuando las madres no estudian ni buscan empleo. En cuanto al financiamiento de esta ley, durante los 2 primeros años el sistema contará con aporte fiscal. Posteriormente a eso será financiado mediante el Fondo de Sala Cuna, el cual se sostendrá mediante una cotización del 0,35% del sueldo imponible, de cargo exclusivo del empleador. De tu cotización del seguro de cesantía se va a descontar de un 0,2 de tu cuenta individual y un 0,15 del seguro de cesantía colectivo. Más allá del cambio legal, especialistas sostienen que esta medida podría funcionar y que incentiva la contratación del empleo femenino y que además modifica la forma en que las familias se enfrentan el cuidado de sus hijos. Sí, tenemos evidencia de que los programas de Sala Cuna Universal funcionan, que ayudan al empleo de las mujeres con hijos pequeños, mujeres jóvenes. Una familia que tiene los recursos para pagar la Sala Cuna probablemente no le va a cambiar mucho familiarmente la estructura, ¿ya? Pero familias donde, por ejemplo, se recae en los hermanos para los cuidados, en las abuelas para los cuidados, ahí sí puede tener un efecto mayor. Pero acceder a una Sala Cuna no solo permite que madres y padres puedan mantenerse en el mercado laboral, sino que también entrega a niños y niñas herramientas fundamentales para su desarrollo. La Sala Cuna ya empieza a entregarle las herramientas necesarias para que las guaguas vayan desarrollando su autoestima, autovalentes, poder compartir con otros niños y sobre todo sociabilizar. Hoy Viviana continúa dedicada al cuidado de su hija y aún espera volver a ejercer la profesión que tuvo que dejar tras convertirse en madre. Entonces a mí me costó mucho asumir el hecho de no estar trabajando, de no recibir mi plata, porque igual eso pasa como en una persona muy independiente, porque yo era muy independiente y como que fue algo muy tajante. De la noche a la mañana tuve mi guagua, dejé de trabajar, dejé todo y todo dependía de mi pareja. Mientras el proyecto continúa su discusión en el Senado, especialistas proyectan que ampliar el acceso a Sala Cuna no solo favorecería a miles de familias, sino que también podría aumentar la participación laboral femenina y el crecimiento económico del país. Si uno sube un punto porcentual la participación femenina, subes el PIB entre un 0,5 y 0,6%. Eso es el nivel de magnitud de la implicancia que podría tener para el desarrollo del país el poder tener este beneficio. Para Viviana, esta discusión no se trata únicamente de una reforma al Código del Trabajo, se trata de la posibilidad de volver a trabajar y de que ninguna madre y padre vuelva a quedar fuera del sistema. Bueno, no podemos no hablar del Mundial, ya que acaba de terminar el partido de Alemania versus Ecuador, en donde el resultado final fue 2-1 para Ecuador. Independientemente de la derrota de Alemania, que yo no me la veía venir, como era de esperarse, Alemania igual clasificó como primero de su grupo, seguido por Costa de Marfil, que también jugó hoy día. Bueno, y además este fin de semana se termina la fase de grupos y comienzan los 16avos de final, donde ya hay selecciones confirmadas para esta etapa.
Y para hablar de esto tenemos a nuestra queridísima comentarista Celeste Elgueta. ¿Cómo estás, Cele? Bien, todavía un poco tensa por el final de los partidos. ¿Y ustedes? Muy bien. También. Qué bueno. Como comentaban anteriormente, se acaban de jugar los partidos del grupo E y terminó la acción de este grupo con una sorpresa. Ecuador venció 2-1 a Alemania en los últimos minutos y le quitó el invicto, aunque los germanos igualmente avanzan como líderes del grupo, como decían. Pero en el otro partido, Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao y selló su clasificación como segundo. Ecuador finaliza tercero con 4 puntos y ahora deberá esperar si esa cosecha le alcanza para meterse en los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Bueno, este sábado 27, como decías, se determina la fase de grupos, pero todavía hay grupos que faltan por definir sus primeros lugares en la tabla. Pero ya hay selecciones, además de las que dijiste, Agus, anteriormente, que tienen fecha para sus partidos en eliminatorias. Entre estas está Sudáfrica contra Canadá, que juega el 28 de junio, Alemania, México, Brasil, Marruecos, Suiza, Estados Unidos y Argentina. Algunos de estos definieron sus puestos en esta etapa incluso antes de que terminaran sus 3 partidos, como Argentina, con los 5 goles de Messi, cosa que lo convirtió en el mayor goleador de mundiales. Bueno, como dijiste, Messi es actualmente el mayor goleador, pero tengo entendido que está ahí Mbappé peleándole el título. Exactamente, Emi. Si vemos la tabla de los máximos goleadores, que debería aparecer aquí en cualquier momento, podemos ver a Messi en primer lugar con 5 goles. Luego Mbappé, Vinicius y Haaland con 4 goles. Luego tenemos... hay que destacar que Vinicius lleva 3 partidos jugados y los otros 2. Con esos 5 goles, Messi suma un total de 18 goles en mundiales, pero Mbappé está a punto de alcanzarlo, ya que con los 4 goles que lleva suma 16 y sin duda en un punto se convertirá en el mayor goleador. Esto es porque, como algunos dicen, este mundial es probablemente el último de Messi y lo más probable es que Mbappé seguirá jugando mundiales por Francia por un largo tiempo. Pero todavía queda ver qué pasará. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, por todo lo que nos acaba de decir. Yo, que no cacho nada de fútbol, quedé informada. Así que te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cele. Chao. Bueno, al parecer el veranito de San Juan va a durar solamente un día. Sí, hablaban de que hoy día partía y hoy día se terminó. Sí, parece que sí. Bueno, exactamente porque después de los 20 grados que estamos viviendo hoy día, van a volver a bajar las temperaturas. Bueno, sí, para mañana vamos a tener un día parcialmente nublado en donde nos espera una máxima de 17 grados y una mínima de 5. Para el sábado bajarán aún más las temperaturas y tendrán que ponerse una capa extra porque la máxima será de 14 grados y la mínima de 5, así que mucho frío. Bueno, y el domingo volverán a subir las temperaturas y tendremos nuevamente una máxima de 17 grados, pero esta vez una mínima de 2. Bueno, y ya siendo las 6 de la tarde con 8 minutos exactamente, concluimos esta última edición de Kilómetro Cero Noticias. De igual forma, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como KM0 Noticias para seguir informándose de todo lo que ocurre. Que tengan muy buena tarde. Adiós.